De hoy nos lleva a Wädenswil, en Suiza. Allí vive Carismar Noriega, venezolana, licenciada en educación, mención inglés. Bienvenida, Carismar, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto conversar contigo. Gracias, un placer igualmente. ¿Cómo llegas hasta Wädenswil? Bueno, en realidad llegué por lo que llaman reunificación familiar. Bueno, tengo una niña y su padre estaba allí, así que pensando obviamente en el futuro de ella, decidimos reunificarnos y hasta allí llegué. ¿Y cómo fue Desde tu, Cumaná, Venezuela, hasta allá. desde Cumaná, imagínate, y cómo fue ese quizás Sí. primer acercamiento a Wädenswil desde Cumaná? ¿Era la primera vez que ibas o ya lo habías visitado para verte con el papá de la niña? Bueno, ya la había visitado porque mi mamá también está aquí en Suiza, solo que en otra ciudad, y había venido en el 2019 para, para visitarla a ella, y ya más o menos tenía como una idea de cómo era la ciudad y así, hasta que en el 2020 decidimos ya establecerme allí. Pero, ¿cómo te recibe Wädenswil como ciudad? ¿Cuáles son quizás esos primeros retos cuando te estableces ahí y ya te enfrentas a esa cultura no como turista, sino ya como residente? Bueno, fue súper duro porque pues me tocó llegar en un momento súper difícil, en marzo del 2020, o sea, pleno COVID. Así que como yo llegué a Suiza y a la semana todo estaba totalmente cerrado, escuelas, aeropuertos, o sea, mi vida fue como todo en casa los primeros meses, así que fue bastante duro. O sea, en integración no tuve en ese momento. Pero ya tienes casi Sí, 3 años y viviendo allí, Carismar. Quizás, ¿qué es sí. lo que has aprendido de ese lugar y qué es lo más difícil con lo que todavía no logras, pues, calzar por quizás tu cultura o por tus costumbres? Bueno, una de las cosas más difíciles que hasta el momento es un reto para mí es el tema del idioma, ya que allí se habla alemán y bueno, no es un idioma nada fácil de aprender y hasta el día de hoy todavía la estoy luchando. Pero allí, y bueno, la cultura, sabemos que los latinos somos un poco más, no sé cómo explicarlo, como, no sé, somos más activos, o sea, siempre nos gusta como estar escuchando música y cosas así, y ese es un tema que aquí es como, todo es muy tranquilo, hasta cierta hora puedes hacer como ruido en casa, eso es un tema que me ha tocado aprender bastante también, como esas normas de convivencia aquí. ¿Y cómo es, Pero bueno, me ha sido más fácil aprender que el idioma. y cómo es el suizo en su trato con la gente? Y además explicas que en esa zona, en esa ciudad de Wädenswil, se habla alemán, pero hay otras partes en Suiza en las Sí, que más bien se habla francés. Eh, ¿Cuál es sí. quizás esa relación que hay con el idioma y el trato? Sí, bueno, como tú dices, depende también como la frontera donde estés, puedes hablar francés, puedes hablar italiano. En la Suiza central, donde yo estoy, se habla alemán y bueno, hay un cuarto idioma que se habla muy poco, que es el romanche, pero bueno, el universal que todos lo hablan, la mayoría, el inglés, eso lo hablan allá. Y bueno, el suizo de normales son educados, es como que donde llegas siempre están buenos días, saludas, eso sí. Bueno, hasta el momento no he tenido malas experiencias como migrante, conozco personas que sí, pero pues yo hasta el momento me ha ido bien. Así que he tenido suerte en esa parte. No me ha tocado un suizo malo para conocer. Decías Que que no bueno, se en puede todas hacer partes. ruido hasta cierta hora, pero ¿qué tipo de ruido? Porque me imagino que no es martillazos ni tampoco vas a poner un taladro. No, ¿Qué cosas quizás que aquí en Venezuela estaríamos acostumbrados a hacer a una hora no se pueden hacer en Wädenswil, Suiza? mira, poner música alta o normalmente las casas a veces se escuchan como hasta los pasos, incluso los pasos también, hasta cierta hora los vecinos te pueden decir como que, ay, no camines tan fuerte que se escucha todo. Y nosotros como que, ¿cómo no caminamos en la casa? Prender la licuadora de noche. O sea, la licuadora a partir de las 8 no se puede hacer que la licuadora o no se puede bajar la palanca de retrete, incluso hasta bañarse después de cierta hora también por toda la tubería que suena
un tema. ¿Y qué cosas has Depende. descubierto gastronómicamente, Carismar? ¿Qué se come en Wädenswil? Mira, sí, bueno, hablamos de Suiza, hablamos de quesos y hablamos de chocolate. O sea, el mejor chocolate que puedes probar está aquí. Lo único que lo combinas con el cacao venezolano, así que la fusión súper rica. Sí, los quesos, igual. O sea, puedes encontrar miles de quesos. Una de las comidas como más populares aquí, que es el fondue, el raclette, es con queso. Y bueno, normalmente se come en invierno, pero son los sabores que más caracterizan al lugar donde se vive. ¿Cuán fuerte es, Queso y chocolate. cuán fuerte es ese invierno para alguien que viene de Cumaná? Horrible. La verdad, sí, creo que, o sea, es una cosa fuerte porque a veces tienes 3 capas de ropa, tienes un pantalón térmico, tienes el jean, tienes unas medias largas o otras medias, tienes como 3 camisas más una chaqueta, o sea, y aún así te puedes estar congelando. En mi caso, por lo menos me he quejado yo de más porque creo que ha sido mi invierno, en otros inviernos aquí, y creo que ha sido uno de los peores. Y otra gente dice, no, ha estado suave. Y yo, no, yo me estoy muriendo. Pero sí, el frío es un tema. ¿Cuáles son los atractivos de la ciudad? ¿Qué hace la gente para divertirse en Wädenswil? ¿Esquían con frecuencia? ¿Es un plan para toda esta temporada de invierno? Sí, mira, esquiar es una de la mayoría de las cosas que las personas hacen. Ir a la montaña, bueno, Suiza totalmente es conocido por sus paisajes, sus montañas, y cualquier lugar que vas puedes encontrar belleza. Bueno, en Wädenswil tenemos el lago de Zúrich, que es un lago muy famoso, y puedes ir allí y la vista totalmente hermosa. Pero sí, sobre todo es que puedes caminar, tienes mucho verde por todas partes, y en cualquier lugar puedes ir y caminar y tranquilamente. Y en este momento que estás en invierno, Carismar Noriega, nuestra invitada a Mi Ciudad Adoptiva, que nos lleva hoy a Wädenswil, en Suiza, ¿cuál es la temperatura? Bueno, ahorita no sé, es que ahora estoy en España, entonces no sé, pero creo que está como entre 8 y 9 grados ahora, a esta hora, pero podemos llegar hasta menos 2 grados en la noche, Y incluso hasta menos 6. decías que fuiste por reunificación familiar porque tienes un hijo allí. ¿Tu hijo ya habla alemán y quizás te Sí. enseña? Sí, me enseña mucho. Cuando me escucha hablar siempre me está corrigiendo. Si pudieses regalarle, Sí, o sea que, bueno, si pudieses regalarle, Carismar, una imagen, una postal a nuestra audiencia, ¿cuál sería esa fotografía que para ti mejor retrate la ciudad que hoy es tu ciudad adoptiva? creo que sería el lago de Wädenswil. Esa sería la postal. Es una belleza. Solo mirarlo ya te relaja, te da como paz. No estás en el mar, pero sientes como esa tranquilidad de estar cerca. Bueno, lo más cercano para una cumanesa que probablemente estaba acostumbrada a ver Sí, el mar, ahora tiene el horizonte del lago. solo lagos, sí. Sí, eso Muchísimas, sería para mí una postal. muchísimas gracias, Carismar, por llevarnos de la mano y Para mí un presentarnos tu placer. ciudad adoptiva, Wädenswil, en Suiza. Gracias a usted. Carismar Noriega es licenciada en Educación, mención inglés y por reunificación familiar está allí en ese cantón en donde se habla alemán y no francés. 10:50, hacemos publicidad.